trabajando en esta materia. Esta es la primera experiencia también que estoy proponiendo en esta materia, un encuentro sincrónico, así que estoy muy entusiasmada, muy agradecida también con Sabrina, que se nos acopla a estas propuestas de poner a compartir, ¿no? Hay otros saberes, otras experiencias. Así que, si nos parece bien, vamos arrancando. Conocen, soy Victoria Obregón y estamos cursando la materia política educativa en el marco de la licenciatura en educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Agradecerles la conexión un lunes a las 7 de la tarde, que sé que tenemos días estallados de actividades en estos tiempos. Retomar un poco en sintonía con lo que compartí en el video que dejé en el aula unos días atrás, ¿no? Que era un video que lo construí un poco en el marco de las acciones de visibilización que responden a la situación de gravedad que estamos atravesando en las universidades, ante, bueno, el ajuste, ¿no? Sistemático que estamos viviendo. Y hoy repasaba uno de los titulares de los diarios que refieren a que los sueldos en las universidades argentinas ya son los más bajos de América Latina. Digo, hay algo que se está complejizando y que es una materia que me parece que está bueno que traiga algo de esta realidad y pensar, ¿no? También ahí la política educativa en estos contextos, ¿no? Cómo traer algunas huellas de lo que es su conformación, su construcción a este presente. Hay algo de esta búsqueda que para mí es interesante. Esperaré sus devoluciones con muchas ganas, porque eso va a nutrir también la materia y nos va a devolver también por dónde ir, ¿no? Y entonces pensaba en ese video en donde apelaba a una síntesis bastante, bastante grande respecto de la genealogía de hitos y de conquistas y de compromisos que asumió nuestro país, de obligaciones legales, ¿no? Mencionaba la Declaración de los Derechos Humanos, mencionaba acuerdos internacionales, convenciones, y en ese marco, para hablar del derecho a la educación, también traía la Ley 1420 y sus 140 años ya, ¿no? Como, bueno, ahí en esos pasos, en eso que ha ido ocurriendo en nuestra historia. Y le contaba todo esto a Sabrina, a quien le agradecemos muchísimo que nos convide su saber, que también están trabajando en el primer trabajo práctico de la materia, y sin decir mucho, destacar algunas cositas que pueden aportar, ¿no? Y que en la unidad 2 estamos intentando recuperar debates constitutivos de la educación como política pública en Argentina. Estamos tratando de recuperar el papel, de recuperar ahí, de identificar las tendencias, los cambios, las propuestas, ¿no? Y hay una pregunta que me viene mucho, es ¿para qué hacemos esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué repasamos los orígenes de las políticas públicas? Sobre todo también pensando en aquellas que han sido y son un poco como una columna vertebral, ¿no? Que se erigieron ahí en sentidos que se han configurado y han trascendido muchos cambios, muchas modificaciones que perduran, ¿no? Propuestas y políticas públicas que por supuesto hablan de proyecto de país, hablan de una sociedad, identifican destinatarios, destinatarias. Bueno, repasar esto, matizarlo, revisarlo, alimentar también el músculo de la memoria, me parece que nos suma a lo que estamos tratando de hacer desde la materia. Y entonces, ultimito para ya pasarle la palabra a Sabrina, pensaba que en la clase 3 mencionábamos que el programa, ¿no?, inicial de la política educativa del Estado moderno argentino, fines del siglo XIX, se estructuró alrededor de clásicas consignas, obligatoriedad, laicidad, gratuidad, que expresaron, por supuesto, un universalismo, podemos decir hoy, que era un horizonte de ese proyecto, ¿no? Que quería asegurar a sus ciudadanos el acceso a un capital mínimo de conocimiento que los definían, bueno, quienes eran los grupos que podían definir esto en esos momentos. Y entonces pensaba, como breve introducción, a la educación pública, ¿no?, se le asignó, y esto venimos viendo, la función política, ¿no?, de construir identidad, ahí vamos a admitir, identidad nacional, ¿no? Se le asignó a la política educativa la función y ser también instrumento de gobernabilidad, de cohesión. Y así se impulsan estas primeras leyes. Vamos a dar acceso. Ahí está. Se impulsan estas primeras leyes y pensaba en la ley universitaria,
1597, conocida como Avellaneda, que en los años que siguieron le va a dar el marco legal al funcionamiento de las universidades públicas, y entonces pensaba en la 1420, ¿no? Eh, Escenas que me parecen y decisiones que han sido fundacionales. La ley 1420 tiene algo de esto, ¿no? Tiene ahí grandes huellas que han quedado. Entonces me preguntaba si esto lo vemos, ¿en qué vemos esto en nuestros cotidianos? Si nos ponemos a pensar en esto, si vemos nuestras labores como una decisión individual, una práctica solitaria o como parte de otras acciones que conforman una propuesta de un momento. Bueno, esto de reparar un poco en sus contextos de creación. Un montón de aristas y un montón de esto, quizás de tonalidades que uno le puede ir encontrando en los contenidos también que tiene la materia, pero ahora en particular me parecía que recuperar algunas de esas huellas eh, estaba bien interesante de la mano de la mirada y de la experiencia de Sabrina. Así que ya la voy a presentar. Ella va a compartirnos hoy escuelas, laboratorios, maestras, niñeces y experimentos pedagógicos en la escuela argentina a principios del siglo XX. Sabrina es profesora de Historia Latinoamericana en Washington State University, primera generación de estudiantes universitarias y graduada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza. Hizo su doctorado en Historia en la Universidad de Maryland y actualmente está trabajando en su primer libro, tentativamente titulado Escuelas, Laboratorios, Ciencias, Niñeces y Reformadoras de la Escuela en la Modernización de Argentina, 1880-1930. Ella es miembro del grupo editorial de la revista académica pedagógica histórica, interesada en la teoría y en la praxis feminista. Desde el 2019 colabora con investigadoras y activistas feministas en proyectos pedagógicos y de investigación como el Global Classroom, impulsado entre la Universidad de Maryland y la UNTREF, en colaboración con la Red Interdisciplinaria de Género. Una enorme más por convidarnos su experiencia y hacerse un lugar un lunes. Bueno, a ti te paso la palabra y te agradezco un montón que estés con nosotros. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos los que se sumaron hoy y bueno, especialmente a la profesora Victoria Obregón por la invitación. Estoy viendo dónde pongo mi cosito de notas sin que me moleste, pero ahí vamos. Bueno, gracias por la invitación a compartir este trabajo, que en realidad para mí es un placer siempre compartir mi investigación en español y con colegas docentes y estudiantes de Argentina, en especial en este contexto donde la investigación y la educación están atravesando momentos críticos, no solo en términos de financiamiento del Estado Nacional, sino también en términos de la deslegitimación de los saberes y de las metodologías que se gestan en las universidades públicas y en las escuelas públicas también, de las cuales los que estamos aquí en este espacio formamos parte. Así que lo que traje un poco para hoy es un compartir por dónde ando en mi investigación. Tal vez es menos, o lo pensé originalmente más como una charla tradicional de conferencia en donde vengo y expongo fuentes, conclusiones y saberes. Pero en vez de eso, la verdad es que preferí hacer un trabajo un poco más honesto y contarles en dónde estoy hoy en el proceso de investigación, como para poder también abrir preguntas. Entonces, lo que voy a hacer es un pantallazo como más general de qué va mi libro, que en realidad mi libro es una utopía todavía, es un deseo, es más que un proyecto, pero está. Es algo que se está construyendo y gestando post defender mi tesis doctoral. Es lo que tengo que hacer como parte de mi trabajo para seguir en este trabajo en el que estoy ahora como docente universitaria, investigadora. Em, y bueno, entonces nada, voy a pasar como a compartirles un poco qué es lo que traje para hoy y no me estoy tomando el tiempo, pero más o menos me gustaría hablar 20 minutos, 25 minutos, si me podés controlar, Vicky, así abrimos para las preguntas, Dale, que por dale. ahí es lo que más me interesa. Bueno, un poco como ya lo mencionó la profesora, este es el título de mi libro. En inglés es Schools as Laboratories, Science, Children's Bodies and School Reformers in the Making of Modern Argentina. Esto puede ser traducido más o menos en ciencia,
cuerpos de las niñeces o cuerpos de los niños y reformadoras de la escuela en el hacer la Argentina moderna, y ese es el periodo que trabajo. Hoy me gustaría contarles un poco cuáles son el contexto y las preguntas que guían mi libro, al menos en la forma que me lo estoy imaginando ahora, y un resumen de los capítulos, tal vez como para que después, si quieren preguntarme en algo más específico, podamos ahondar más en las preguntas, y después un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Em, entonces, antes por ahí de entrar a las preguntas, me gustaría compartir algunos datos de contexto y creo que esto dialoga muy bien con lo que la introducción que eh, mm, tal vez con los intereses y esta pregunta sobre por qué ahondar en la pregunta sobre los orígenes, ¿no? Y qué de esto, qué de estas memorias colectivas todavía pueden iluminar nuestra práctica cotidiana en la escuela hoy. Em, bueno, entonces, el contexto, traje algunos puntos de contexto y me parecía como importante también decirles o compartirles que cuando uno va construyendo su objeto de estudio, y esto también es importante dentro de la disciplina histórica, bueno, lo que traemos a colación para el contexto también forma parte de nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, contextualizar en sí mismo es una tarea política y es una tarea que ya implica un posicionamiento, ¿no? Entonces, ¿de qué forma contextualizamos y de qué forma vamos armando o recortando este objeto de estudio? También forma parte de la narrativa que vamos construyendo y las voces que vamos poniendo ahí en circulación. Entonces, bueno, voy a ir como uno por uno y voy a decir algunas cositas, esperando no irme demasiado de tiempo. En torno, bueno, una parte como muy importante del contexto de mi trabajo tiene que ver precisamente con la formación del Estado argentino. Em, Mi libro medio que arranca cronológicamente en un hito de la historia de la educación, que lo mencionaba la profesora, que también es un hito en la historia de la formación del Estado argentino, que tiene que ver con la ley 1420, que implicó, como ya ustedes saben, la fundación por parte del Estado Nacional y de los estados provinciales, escuelas de distintas categorías y con distintas características en las provincias y también en los territorios nacionales. E implicó la obligatoriedad de la educación primaria para niños de 6 a 12 años, ¿no? Esto que mencionaba la profesora como el universalismo de la educación. Em, bueno, para mí, y ahí hacer ahí como alguna reflexión en torno a eso, no estoy pensando la 1400, primero no soy una experta en la ley 1420, digo, funciona como contexto, pero creo que la ley 1420 es o funciona, o la podemos entender como una cristalización de los debates educativos que se venían teniendo hasta ese momento, y como también una, una forma, digamos, perdón, esperen que me perdí un poquito, digo, quería entender la 420 como una cristalización de ciertos debates, pero no necesariamente como un ordenamiento vertical, unilineal, que ordenó a todas las escuelas y a todas y a la práctica docente, ¿no? Entonces, eso digo, creo que cualquiera que estuvo en una escuela alguna vez, pasó más de 5 minutos en un recreo en una escuela, y sabe de lo que hablo cuando hablo, que es muy difícil como ordenar y ordenar de arriba hacia abajo y horizontalmente todas las complejidades que tiene que ver con el universo escolar. Em, entonces, la ley ahí se encuentra, o las políticas públicas se encuentran con la experiencia docente concreta, histórica y contextualizada de aquellas maestras que estaban entrando en ese sistema educativo también, y que no solamente son las únicas actores sociales que están habitando esa escuela, sino que también ahí las maestras se encuentran con un universo muy complejo de actores sociales, entre los que están los niños, entre los que están los padres y las madres de esos niños, las comunidades locales en las cuales las escuelas se insertan, que por otro lado son la única cara visible del Estado en ese momento. O sea, la maestra es el Estado para esos pueblitos en donde lo único que hay es una escuela. Em, entonces decía, como las comunidades en las que se inserta la escuela,
Y también una serie de actores que pertenecen al mundo del Estado, ¿no? Como el inspector escolar o las autoridades del Consejo Nacional de Educación. Bueno, ese es el mundo súper complejo en el cual la ley 1420 trata de hacer ahí como, o de ordenar. Em, lo que deja bien claro esa ley también es que si había un Estado que se expandía y que requería de la fundación de nuevas escuelas, entonces también necesitamos docentes que estén dispuestos a alfabetizar y a civilizar a los niños, ¿no? Porque esto bien, bien como dentro del marco sarmientino del proyecto civilizatorio. En Argentina, esta formación docente que viene acompañada con la fundación de las escuelas normales, que son escuelas específicamente para la formación docente, que funcionan como escuelas secundarias. Bueno, en Argentina, digo, en estas escuelas normales se forma la corriente pedagógica que es conocida con el nombre de normalismo, que tal vez ustedes conocen y algunas de ustedes también seguimos llevando a la práctica algunas de sus características. em, y que entonces en Argentina tiene además el contexto de ser como la manifestación más grande del positivismo. Y ahora voy a volver con eso en unos minutos. Pero acá quería como hacer como la nota al pie de que me estoy insertando por ahí en un debate o una conversación historiográfica un poco más grande que ve o ha visto a la formación docente desde la perspectiva de las élites y desde la perspectiva del normalismo como un proceso de homogeneización y de estandarización del sistema educativo. Que para mí, esta vez como mi posicionamiento, en mi opinión, dejan como muy poco espacio para el agenciamiento de las mujeres, esto es, para las posibilidades, las decisiones, los sentires, las experiencias de las mujeres, y digo mujeres porque es principalmente en maestras educadoras en quienes me intereso, y además porque el proyecto del normalismo estaba específicamente apuntado hacia las mujeres docentes. Entonces digo, esta perspectiva deja muy poco lugar para dónde está en todo caso la agencia de estas mujeres y su toma de decisiones. Em, entonces ahí decía, la mirada del normalismo, sobre todo en estos primeros años, es una mirada muy como de arriba hacia abajo, a una mirada muy desde formar cuerpos dóciles para la alfabetización de las niñeces o formar cuerpos dóciles que puedan formar a otros cuerpos dóciles. em, y ahí también el normalismo se inserta como esta máxima expresión del positivismo, decía, como que desde la perspectiva de las élites de nuestro país buscó ordenar las masas. Esto no es solamente en Argentina, sino también lo vemos, por ejemplo, el positivismo brasilero, que dejó como su inscripción en la bandera, o el positivismo en México, de la mano ahí como del porfiriato, ¿no? Digo, para pensar también paralelismos en otras geografías latinoamericanas. Em, en nuestro país, esta idea de ordenar a las masas y de orden y progreso tuvo un anclaje muy fuerte y muy claro en la formación docente y en la formación de las normalistas. Pero, y ahí es como un poco mi intervención, y por eso decía, vieron que ya en el delinear el contexto ya les voy sugiriendo por dónde va mi laburo. em, en tanto conocimiento científico que le dio también esta sensación de objetividad, ¿no?, a estos saberes sobre las niñeces que se producían en el aula, también abre una ventana de posibilidades para las mujeres para insertarse en prácticas científicas. Esto es, las mujeres que entran a la escuela normal como niñas para formarse en la escuela secundaria, también ahí se les abre la puerta para observar a la niñez, para experimentar con nuevas pedagogías, para escribir, para viajar. Entonces hay ahí como una apertura hacia un mundo, el mundo de la ciencia, que era un mundo eh, hegemónicamente de varones hasta el momento. Bueno, y esto obviamente tiene ahí como está relacionado como el tercer punto del contexto, que es la circulación y la producción de teorías raciales. Hay una mirada sobre la niñez, que es una mirada permeada por el racismo científico del siglo XIX y con esta idea del niño como salvaje y de la educabilidad o la pregunta sobre la educabilidad de la naturaleza de la niñez. Sobre todo estamos pensando en una niñez, ¿no?, pobre, marrona, indígena, migrante.
Uy, perdón, no, no, ok. Bueno, y emergen en esta época toda una serie de disciplinas que estudian a la niñez. Ahí hay como un dato chiquito de contexto. ¿Por qué la niñez o por qué la obsesión con la niñez? Bueno, en parte porque la historia misma de nuestras naciones emergentes en el siglo XIX están en su niñez, ¿no? Hay como una proyección del niño en el futuro y de que si educamos al niño y si en esta etapa de la educación argentina y del Estado argentino que está en su niñez, nos enfocamos en el niño, va a llegar una maduración que es parte del proceso civilizatorio y la maduración de la ciencia, etc. Entonces, estos estudios sobre la niñez, de la forma en que yo los miro, no están solamente influenciando a los docentes en la forma que enseñan o que miran al niño, sino que también las mismas maestras empiezan a ser parte de esta producción de saberes en torno a la niñez. Y ahí hay como muchas disciplinas que están ahí en relación y en diálogo. La criminología, la psicopedagogía, la psicología infantil, son todas estas disciplinas que están naciendo al mismo tiempo que nace la profesionalización de la docencia. Y finalmente, el último dato ahí de contexto que tiene que ver, si ustedes ven ahí como los últimos dos puntos, tiene que ver más como con el final, ¿no? Como con cómo emerge el objeto de estudio y cómo termina o a lo que llego, que tiene que ver con la participación de las mujeres en la ciencia y la política. En todo caso, como parte como del arco general del argumento de mi libro, tiene que ver con que quienes entran a la escuela normal son estas niñas para ser disciplinadas o para ser entrenadas en el arte y la ciencia de educar a los niños, y quienes salen de esa escuela a fines del siglo, o digamos, ya a mediados del siglo XX, es una maestra que está mucho más posicionada, politizada, participando en los movimientos feministas, participando en movimientos alternativos de la educación, y también una docente más como experta en la niñez, ¿no? Un saber experto, un saber científico y autorizado sobre los cuerpos de las niñeces. Bueno, ese es un poco el contexto más general, que ya ahí les fui tirando alguna data. ¿Cómo voy de tiempo ahí, Vicky? ¿Me decís cuántos minutos llevo? Te digo con precisión que vamos 12, 13. 12 minutos casi. Vamos, muy bien. Bueno, entonces, para pasar a las preguntas, ¿cuáles son las preguntas que están ordenando mi pensamiento ahora? Y voy a comentarles un poco de las preguntas y voy a pasar ahí como con el capitulado. Me interesa que me hagan preguntas acá porque yo también le decía a Victoria antes de entrar, antes de que ustedes entraran, que hay capítulos que ya tengo escritos porque están muy viniendo de mi tesis doctoral y los tengo como muy en claro. Y después hay otros capítulos que todavía no he escrito y que están ahí como en proceso de formación. Así que me interesa qué preguntas les surgen a ustedes también y en qué medida piensan que estas preguntas pueden ayudar a informar, de alguna forma, iluminar, modificar su práctica docente. Bueno, entonces, las preguntas que estoy ahora en este momento imaginando es que van como a articular todo mi libro, tiene que ver con cómo las educadoras gestaron un conocimiento sobre la niñez. Y ahí en el cómo me preocupa pensar en las prácticas. ¿No? ¿Desde qué prácticas? Prácticas de lectura, prácticas de observación, de experimentación, de encuentro con otros maestros, docentes, maestras, con otros expertos, ¿no? Expertas en la niñez, pero me interesa pensar en estas prácticas científicas, digamos, cómo las educadoras gestaron un conocimiento sobre la niñez. Em, la segunda pregunta tiene que ver con qué tipo de conocimientos nace a partir de esta experiencia. Esto es, lo que estoy empezando a ver es que distintos grupos de maestros o distintas disciplinas y distintas, de hecho, prácticas van también permeando una conclusión sobre qué es el cuerpo del niño y qué habilidades tiene ese niño para aprender o no, que es distinto. Hay como una representación de la niñez distinta que va emergiendo según también esa práctica. Y finalmente,
que esta es una pregunta que sí, como me apasiona porque tiene que ver con la pregunta sobre el cambio social o el cambio educativo y si queremos también el cambio en la política pública a largo plazo, de qué forma estas maestras utilizaron su conocimiento científico experiencial para transformar la escuela, ¿no? En otras palabras, qué tipo de cambios las maestras promovieron basados en estos conocimientos que estaban gestando. Y acá el gestar tiene como lo estoy usando como bien en sus dos acepciones, digo, en gestar una idea, en gestar un proyecto político, científico, pero también lo estoy pensando desde la perspectiva de la maternidad, porque parte de lo que voy ahí como descubriendo o lo que quiero empezar a plantear en qué es lo que está, o cuál es el conocimiento que estas maestras generan, tiene que ver con lo que estoy como empezando a denominar como pedagogías maternales. Entonces creo que ahí hay una gestación de un saber y una pedagogía que tiene que ver con esa identidad de las maestras madres y con un rechazo al normalismo como espacio dominado por hombres de una racionalidad científica masculina, ¿no? Y lo que aparece en cambio es un tipo de saber que está más ligado a la emoción, a la afectividad, al cuidado, al acercamiento de los cuerpos. Entonces, bueno, un poco en eso ando ahora. Les voy a mostrar así medio rapidito un punteo de lo que en realidad no son ni siquiera así se llaman los capítulos, pero los puse así como para contarles un poco uno a uno y después abrimos ahí a preguntas. El primer capítulo es en realidad un capítulo que recupera esta historia del normalismo. Si pensamos en el cómo, las prácticas ahí son prácticas de lectura, de escritura, de incorporación, digo, de meter en el cuerpo, de embodiment, ¿no? De encarnación de ciertas reglas y ciertas formas de ser y hacer escuela que las maestras incorporan en esa escuela, en esa primera experiencia en la escuela normal. Ahí agarro estoy tratando de tomar como una perspectiva bastante nacional, tomo como el ejemplo la Escuela Normal de Paraná, digo bastante nacional porque sé que algunos de mis capítulos están bien centrados en Buenos Aires y veo que la audiencia de hoy venía como de todas partes y creo que uno de los problemas que tenemos en la historia de la educación y en la historiografía en general es contar historias que están demasiado centradas en Buenos Aires y que, y que ahí como marginalizan y perpetúan ciertos silencios que tienen que ver con las localidades por fuera de los grandes centros urbanos. Podemos decir Buenos Aires como también podemos pensar en Rosario, específicamente en el contexto en el que yo estoy estudiando. Pero bueno, digo, ahí es como que el scope, ¿no? Como que no sé cómo se dice scope en español, pero como la mirada, como lo que trato de abarcar, es como desde una perspectiva bastante nacional. Em, la representación del niño en este capítulo sería como el niño salvaje, ¿no? El niño que tiene que ser disciplinado, es como el niño de la mirada por ahí sarmientina. Em, el capítulo 2 mira específicamente a una forma de producción de saberes que tiene que ver con la psicología experimental y que está desarrollado por un grupo de educadores en la Universidad Nacional de La Plata. Este es un capítulo que me emociona mucho porque es un trabajo muy pionero que están haciendo las maestras en formación y profesores y profesoras en formación, como ustedes, en utilizando instrumentos que vienen de la antropometría y la antropología y también desarrollando lo que van a ser los primeros como intelligent test, ¿no? Los test de inteligencia. Argentina está, y específicamente Víctor Mercante, que es el profesor que está ahí como mentoreando a otros profesores, está ahí como a la vanguardia de lo que son los test de inteligencia para entender las capacidades de los niños en términos de memoria, de audición, de visión, de raciocinio, y bueno, hay muchos otros, ¿no? Em, bueno, la práctica ahí entonces es la implementación de estos test, es la observación, pero es una observación como que cuantifica, ¿no? A la niñez. Entonces la imagen del niño, el conocimiento, la representación del niño que emerge ahí es un niño como mucho más complejo que la del primer normalismo, pero también es un niño cuantificable, clasificable,
pero es un niño que tiene ya como una densidad, una porosidad como mucho más profunda, ¿no? Que no es solamente el niño cuerpo, sino que también hay algo como en la mente que tiene que ser descubierto por los docentes y entendido por los docentes para poder educarlos. Em, el tercer capítulo, y ese todavía es uno de esos capítulos que está ahí medio boyando, que tal vez tiene que ser el segundo, que bla, bla, que son lo que llamo a estos como critical teachers, que son docentes que están ligados a los círculos anarquistas y socialistas y que proponen otra mirada ahí de la niñez. Ahí es la imagen como de la niñez que me emerge, es como un niño sujeto de la opresión o como un niño sujeto de derechos también. Em, y ahí la práctica también que emerge es como la observación, pero no es la observación del niño en el aula haciendo un cálculo matemático, no es la observación de cuánto mide su cráneo. Eso no, es la observación del niño con una mirada más puesta en lo social o en lo comunal, ¿no? Em, y bueno, el cuarto capítulo, que es el que Victoria escuchó en el workshop internacional que presenté ahí en Buenos Aires junto con Carolina Flores en mayo, mira específicamente a maestras feministas, especialmente el caso de Ernestina López, que si quieren, yo tengo publicado algo de eso, así que si quieren eso puede circular, en donde ahí el niño que emerge es como el niño explorador, el niño que puede ser científico. También hay como una mirada más social de un niño sujeto de derechos, em, pero hay ahí como un saber docente, un saber sobre la niñez que se forma a partir de experimentar con nuevas pedagogías. Entonces ya ahí hay como que ven como el cruce de la teoría a la práctica, ¿no? Como al hacer conocimiento sobre los niños basado en la experiencia de enseñarle a los niños con nuevas tareas, nuevos métodos de enseñanza, en otras partes, o sea, como por afuera, literal, afuera de la escuela, no en el espacio del aula. Y finalmente el último capítulo, que es en el que vengo pensando sobre las pedagogías maternales, paso ahí como de la práctica a la teoría nuevamente, y miro ahí como algunas educadoras que son como pioneras de la escuela nueva, que se desarrolló en Argentina en los 20 y en los 30, entre ellos Clotilde Guillén de Rezano, y estas son maestras que además junto con Ernestina López escriben manuales de pedagogía para educar a las nuevas generaciones de docentes. Entonces, si pensamos que mi trabajo arranca con las maestras o las niñas o adolescentes, mujeres que entran a la escuela normal y que aprenden de las niñeces con manuales escritos mayoritariamente en el siglo XIX por hombres, termina, digamos, este proceso con maestras escribiendo sobre pedagogía y formando a nuevas generaciones de maestras, pero a partir de saberes que fueron saberes recolectados en la experiencia del aula y saberes que además vienen circulando a nivel transnacional con otros en congresos de eugenesia, congresos de la niñez, congresos de higienismo, etcétera. Entonces, bueno, ya creo que ahí hablé un montón de cosas. Ah, bueno, voy a decir por ahí una cosita más antes de callarme. Esta idea, porque quería como volver o cerrar como con esta idea de escuela laboratorio que Victoria me había dicho como que le pareció como una idea interesante ahí como para que explique más o como para explotar. Y entonces quería como cerrar como, ok, bueno, ¿qué hace esta categoría para mí, no? Porque de la forma que nombramos el mundo también hacemos que ese mundo exista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa decir de esa escuela? ¿O por qué me interesa pensar la escuela como un laboratorio? En principio, porque me interesa resaltar en este periodo lo más terrible que tiene la escuela argentina o la historia de la escuela argentina, que es parte de la historia de la eugenesia y la historia del racismo en nuestro país. Entonces, la escuela no es solamente un lugar donde los saberes raciales que se producen en algún lado se aplican en el aula, sino que es un espacio en donde esos saberes, las categorías de raza, de género, están siendo creadas a partir de estos estudios que están haciendo los maestros en el aula con los niños. Además, estudios obviamente no consensuados, porque la idea de consenso ni existía en ese momento. Entonces, digo, hay un espacio de circulación y de producción de saberes que están al servicio de proyectos que son proyectos que racializan los cuerpos, que clasifican a los niños y que ponen a ciertos cuerpos y a ciertos saberes un valor sobre otros. Em, Al mismo tiempo me interesa
iluminar esta parte tal vez menos desagradable de la escuela laboratorio, que tiene que ver con el espacio, con un espacio de emancipación y con un espacio en donde las mujeres aprenden y llevan adelante prácticas científicas. Ahora, después podemos preguntarnos si, en formar parte de esa ciencia las mujeres también utilizaron el lenguaje, las prácticas, las metodologías y arribaron a las mismas conclusiones que los varones. Y entonces, ¿para qué nos sirve que haya más mujeres en la ciencia, ¿no? O en qué medida esas mujeres también trataron de hacer algo distinto con esa ciencia y esos saberes. Em, Me parece también interesante para pensar el aula como un espacio de tensión entre saberes científicos y populares. Y finalmente, un espacio de experimentación de nuevas pedagogías para la liberación de los cuerpos de las niñeces, que eso es un poco hacia donde van algunos de mis capítulos. Bueno, ahí ya me callo porque si no hablo un montón y espero ahí como sus reacciones, preguntas y demás. Para que puedas tomar un vasito de agua, ¿no? No Además paré, no un paré. Ya está, matecito. me cebo. ¡Wow! Un montón, Sabri. Qué potente, qué potente. Mientras vamos ahí, esto, a ver si quieren abrir los micrófonos. Digo, no hay preguntas que estén bien o mal. También decir eso. La idea de hoy pasa muy lejos de una propuesta que vaya a medir algo en términos, ¿no? de los saberes de lo que venimos transitando, sino que ponga a dialogar algo de eso con esta experiencia bien concreta que nos comparte Sabri. Yo puntualicé en el capítulo que vos me habías compartido un poco con más énfasis, Sabri. A mí me pareció la historia de esas maestras y de esas mujeres. Digo, me parece que sus identidades eran mucho más que mujeres, que maestras, ¿no? Pioneras me viene también. Me parece además de enorme, como que poco conocidas que son, ¿no? Y ahí también los sesgos y de la historia, cuando arma justamente su relato sobre lo que fue esas experiencias en las aulas, como muchas historias quedan invisibilizadas, y hablo de sesgos de género centralmente. Eh, pero bueno, yo quedé muy fascinada con esta idea de aula laboratorio. Me parece que eso tiene esa categoría, ¿no? Tiene una potencia eh, que me vienen algunas otras compañeras de Argentina, como Val Flores también, que transitan el espacio del aula como un espacio de producción de saberes. Y cuán conscientes podemos ser o no, ¿no? De habitar el aula en esas claves. Bueno, ven que ahora me voy a colgar yo, pero no, la idea es que si quieren ir abriendo, adelante para compartir con Sabri qué nos pareció, ¿no? A ver, siempre es difícil de este momento, y yo no soporto el silencio un poco, entonces voy a querer seguir. No, vamos, Débora, sí. Yo solo sé que quiero leer el libro. Gracias, gracias, Débora. Esto solamente es un chivo que estoy pasando de esperen por mi libro. No, bueno, pero me interesa, ya que abriste el micrófono, te pregunto. No, tal vez si hay alguna parte que, digo, a mí cuando Victoria me compartió también este espacio, a mí me encantó saber que eran docentes los que estaban en el aula, ¿no? Porque hay algo ahí de pensar el conocimiento situado, pensar hoy un poco Victoria abría con esto del para qué investigamos o qué voces ponemos a circular. Y para mí entender si hay algo de esto que dije que resuena por ahí con su práctica es algo que también que me vendría bien, ¿no? Más allá de que tengan o no preguntas, que me encantaría escucharlas, pero si hay algo que no entendieron o que quieren que expanda o algo que se quedaron pensando o que van a seguir pensando después de esto, también lo pueden compartir. Y en la parte histórica es una descripción de lo que son los parajes. Yo trabajo en la escuela rural. Es una descripción de lo que son los parajes acá en Misiones. Tenés la escuela, la iglesia y la gente que vive alrededor. Cuando vos hablabas de esto, de que era la maestra, entonces era la figura de la maestra que llegaba por ahí de otra provincia y se instalaba en el pueblo, en el paraje, para brindar conocimientos, básicamente. Yo trabajo en una escuela de frontera, entonces mis alumnos hablan portugués, más portugués que español. Entonces todo eso va sumando y cuando vos venías hablando de que
es entrar de a poco desde de demostrar el valor de la mujer, porque es hablar desde ahí, desde darle importancia a la mujer. En la chacra misionera, siempre el hombre es el que tiene la fuerza de trabajo, entonces la mujer es para la casa. Poder salir desde ahí, mostrar que no, que podemos hacer más cosas, que podemos formarnos. O sea, por eso te decía que me encantaría poder leer el libro, justamente para poder compartir eso. Gracias, Débora. Y sabes que en realidad bueno, esto se me viene así como, para contestarte con alguna fuente, se me viene así como muy claro con yo trabajo con los archivos del Fondo Nacional de Educación, específicamente con documentos que son investigaciones sumarias, que son estas investigaciones que se le realizan a las maestras, mayoritariamente, bueno, con una denuncia que viene de parte muchas veces del director o del inspector o de las comunidades. Y ahí aparece bien claro la dificultad de las maestras en el periodo que yo estudio, de como hacer, ¿no? Como acertar, como de construir una autoridad frente a esas figuras que son las figuras líderes de las comunidades locales, ¿no? Y que de hecho los casos en donde es más difícil para las maestras apelar a su inocencia, tiene que ver con, bueno, poder contradecir la palabra de quien es la autoridad local, que es una autoridad además masculina, ¿no? Y que muchas veces lo que se está poniendo ahí en juego es bueno, lo que tal vez, y esto lamentablemente resuena muy actual para muchos de nosotros hoy en día, que tiene que ver con ciertas ideas de adoctrinamiento. Bueno, ¿qué pasa cuando las comunidades no reciben, no quieren, rechazan esos saberes que el Estado dice que los niños tienen que enseñar, o que el Estado asume como una responsabilidad de enseñar, o que la docente interpreta que es su responsabilidad enseñar eso, ¿no? Entonces ahí hay como un conflicto muy fuerte y muy claro entre la comunidad local, la maestra en el medio y como representante de este Estado nacional, ¿no? Estoy diciendo esto, estoy tratando de pensar ejemplos bien concretos, pero he visto en las fuentes padres quejándose porque, bueno, están enseñando educación doméstica y cómo puede ser que enseñen esta cosa como mi niño se va a afeminar, ¿no? Digo, se me vino como ese ejemplo, pero bueno, hay como una disputa muy fuerte en esas localidades, y ahí yo creo que el desafío metodológico que tengo enfrente es precisamente poder em, pensar cómo el lugar afecta a esas prácticas de conocimiento, ¿no? Cómo no es lo mismo ser una maestra rural que ser una maestra en La Plata a principios del siglo XX. Hola, buenas tardes, buenas Hola, noches, en Oriana. realidad. Mm. Em, ¿Cómo estás, Verónica? Bueno, en primer lugar, agradecer por este espacio. Creo que en este contexto son buenísimos estos espacios. Em, y bueno, con respecto a todo el desarrollo que hizo Sabrina, la verdad que es como que creo que después nos van a seguir haciendo ruido un montón de cuestiones que van a seguir surgiendo. Pero siguiendo en la línea de lo que dijo la compañera recién, en mi caso vivo en el norte neuquino, muy chiquitito, y en Chosmalal precisamente, tenemos escuelas donde, bueno, tenemos estudiantes que pertenecen al pueblo mapuche, entonces está mucho en juego la interculturalidad, ¿no? En nuestras escuelas. Particularmente trabajo en el IFD, y inclusive ahí en el profesorado también encontramos esto, de las distintas realidades situadas y contextualizadas para pensar esas propuestas de enseñanza. Y en esto que decía la compañera de, bueno, la figura, ¿no?
de la maestra o el maestro dentro de los pueblos, cómo resurge. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, en este contexto nosotros estamos con medida de fuerzas y es difícil, o sea, en este caso es difícil, en este contexto donde los pueblos son chicos, ¿no? Poder, digamos, concientizar o llevar o llegar a las familias, inclusive estas realidades de lo que implica la docencia. ¿Por qué? Porque la maestra o el docente está ligado a esa idea maternal. Por eso me quedo con esta idea de la parte del libro de la compañera de la maternalización de la docencia, porque es como que el docente, ¿no? Tiene que hacerse cargo y responsable de, además, la crianza de las infancias. Entonces, de hecho, pasa de que en la sociedad vos hablás, hace no mucho discutía con un remisero, me iba a trabajar y me dice, pero los docentes tienen que estar en el aula, docentes eran los de antes, los que daban la leche. Y yo me quedó resonando tanto porque ese discurso está como muy, muy internalizado y la lucha docente no es lo mismo, no se la vive, digamos, de la misma manera en el norte neuquino, que es otro el contexto, a lo que es Neuquén Capital, por ejemplo, ¿no? Digo en esto de que también Sabrina hablaba de que la realidad no es lo mismo en Buenos Aires que en los diferentes nortes o en los interiores. Entonces, ¿cómo se vive esa realidad de la maternalización y cómo está muy instaurado? Eso por un lado. Y por otro lado, me resuena también con las lecturas que venimos haciendo en el espacio de política, eh, bueno, de los surgimientos de los estados y las políticas educativas. Pienso en la actualidad, ¿qué pasa? O me hago esta pregunta de qué pasa o dónde se pone a ese docente, qué lugar, ¿no? A ese docente y a esa educación, porque yo siento, y esto es muy personal, siento que es como que en materia de educación estamos como retrocediendo, ¿no? Políticamente lo digo. No los docentes, sino políticamente. Siento que es como un retroceso. Entonces, pienso, en base a todo esto, bueno, ¿cómo se sale de ese lugar? ¿No? Es una pregunta así como abierta. ¿Cómo se sale en educación desde ese lugar? Porque siento que los años anteriores vinimos como apuntando a una ampliación, apuntando a salirnos de ese lugar, ¿no es cierto?, de la maestra madre, si te quiere, y a la vez miro la historia, hago como esta lectura de retrospección, y es como retroceder en el tiempo. Entonces es algo que me viene haciendo ruido a raíz de estas lecturas. Por ejemplo, estamos en política leyendo esto del Estado oligárquico, y digo, wow, es como nuevamente retroceder. Por eso me queda ahí como haciendo ruido. Gracias. Oriana, no, gracias a vos. No, me tiraste un montón de cosas. Algunas puedo reaccionar así, no sé si a la altura de tus preguntas, porque fue una intervención muy valiosa para mí. Ahí se me ocurren como, voy a responder como tirando distintas puntas. No tengo ninguna intención de proveer la solución de cómo salir de esto, que además esto es un complejito. Sí, está compleja la cosa. La dificultad de explicar el rol del maestro, yo creo que ahí, y es una cosa que me fascina mucho de las maestras que estudio, que tiene que ver con la voracidad, primero, tiene que ver con varias cosas. Primero, con la documentación de la práctica docente, que yo creo que es algo que nosotros no hacemos tanto como podríamos, tal vez. La otra tiene que ver con la publicación. Esto es, las maestras que yo estudio tenían bien en claro que parte de la transformación de la educación tenía que pasar por publicar, literal, salir a poner las voces ahí. Entonces, la pregunta, y está bien, uno piensa, bueno, en el contexto de todo lo que hago y de que encima tengo que salir a luchar por mi salario y de que encima no llego a fin de mes y que encima tengo que cuidar a mis pibes y además hacer esto y ponerme a cuidar a pibes en el aula. ¿En qué contexto me pongo a escribir y a no sé qué cosa? ¿Qué me estás diciendo, Sabrina? Pero en verdad hay algo ahí que a mí me parece como proyecto político, lo que me gustaría hacer con mi trabajo, rescatar, es precisamente esta práctica de producción de saberes y de valorización de nuestros saberes en el aula,
como parte de una agenda de publicación y de transformación de la currícula y de las metodologías de enseñanza, ¿no? Entonces ahí me parece algo que vos decís de explicar el rol del maestro y digo, bueno, sí, obvio. Ahora la pregunta es por dónde. ¿Me pongo a escribir un blog y que se haga famoso en mi localidad? ¿O me pongo a escribir para un grupo de educadores que escriban en una revista científica de pedagogía? Bueno, digo, no sé, me parece que es también encontrar cuál es el medio. En este momento, las maestras que yo estudio escribían en el Monitor de la Educación Común, que era la publicación más importante, ¿no? Que se distribuía en todas las escuelas a nivel nacional. Y también escribían en revistas y en publicaciones creadas por y para maestros que tenían intenciones de reformar la escuela. Entonces, lo que hay en principios del siglo XX en Argentina es como esta explosión también de el mercado, digamos, de las revistas, los diarios y demás, ¿no? Y eso tiene que ver también con las historias de los anarquismos, los socialismos. Pero me quedo mucho con esto que decís de la maternalización de la docencia y me hace pensar mucho también en poder situar y contextualizar qué significaba esta maternalización de la docencia para estas maestras. Entonces, a ver, por un lado está esta intención de las élites, ya Avellaneda, Nicolás Avellaneda lo plantea a fines del siglo XIX, ¿no? La escuela requiere de mujeres para hacer más agradable la escuela, como para hacer de la escuela un hogar. Lo dice en estos términos. Dice que la educación se va a beneficiar de que haya más presencia de las mujeres porque más niños van a querer ir a las escuelas porque es más interés. No, obviamente también dice que es el único lugar donde las mujeres pueden salir a la esfera pública del trabajo, pero en un contexto bastante controlado por las autoridades masculinas, ¿no? Un contexto que también es una escuela-hogar. Ahora, yo creo que las maestras de principios del siglo XX, muchas de estas feministas, realmente se apropian de esa maternalización desde un lugar distinto. Entonces no es ya la maestra madre que si no va a la escuela abandona a su niño, como abandona a la mujer que se deja la casa, ¿no? Sino que es una maestra que pone valor o la maternidad sirve para denunciar que el normalismo era una práctica docente masculinizante, violenta, que no tenía en cuenta las condiciones sociales y al niño como un todo y desde un lugar como, ¿no? como más afectivo. Entonces, me parece que también hay que pensar como cuáles son los usos estratégicos que como docentes y como docentes mujeres hacemos a ciertas categorías y en qué sentido ponemos también a debatir esos conceptos, porque em, al taxista yo le diría, ¿y qué leche querés que le dé al pibe si el Estado ni siquiera está pagando los salarios? ¿De qué leche me estás hablando? O sea, sí, ponele. Digo, hay como distintos debates ahí para hacer, ¿no? Pero sí me quedo como una pregunta más que nada, ¿no? ¿Qué ganan las mujeres y qué pierden en este proceso de reapropiarse o apropiarse de categorías que fueron asignadas por sus características biológicas, ¿no? Como puede ser la maternidad? Me parece que es una gran pregunta, es una pregunta ahí de los feminismos que todavía no está resuelta y es una pregunta también de les y las docentes, ¿no? No sé, no te contesté nada, pero gracias por la intervención. Oriana vino con una pregunta enorme, con preguntas enormes. Igual las agradecemos porque nos ayudan a impulsar el debate. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera dejar un comentario? Lo pueden escribir. Yo un poco también con lo que traían Débora y Oriana, que nos conocimos en Neuquén, con Oriana. Pensaba que lo trajiste vos, Abril, como lo situado, ¿no? También de estas prácticas de estas docentes. Me parece central eso, pensando también el interculturalismo que nos comparte Oriana, que lo mismo ocurre en Misiones. Digo, cada territorio tiene su propia clave para pensar su práctica pedagógica, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una potencia y esto como
como unos primeros pasos que dieron estas figuras de estas mujeres, que también, digamos, son mujeres con sus privilegios en esa época, ¿no? Me parece que también eso está bueno decirlo. Hay algo de la propuesta en la historia de la educación que una puede decir, bueno, siempre pensaron en el lugar de la mujer, no estuvo nunca en el lugar del varón como maestro, impulsado fuertemente. Digo, eso es para quienes metemos en los feminismos, es un montón, no es algo que necesariamente tengamos que extraer en materia, pero me parece que es un dato que también habla de que nosotras hacemos por ahí en esta primera parte de la materia comunicación el modelo de país que proponen las políticas educativas, ¿no? Nosotras ahora profundizamos de tu mano en un momento de la historia, en las claves de estas trayectorias de estas mujeres, que después, si te parece, podemos compartir ese capítulo, que me parece que tiene de potente el volver a un trabajo situado a esa práctica docente, el traer preguntas a esas aulas y hacer de esas aulas un laboratorio, y el animarse a tensionar incluso con lo que podían o no podían en el marco de lo instituido. Digo, imágenes de mujeres docentes en ronda, no con la escena tradicional de el pupitre adelante, ¿no? Los alumnos y alumnas atrás. Digo, son prácticas que ellas promovieron rompiendo un modelo en un momento, ¿no? Que me parece totalmente hermoso. Pero a mí me vuelve algo también de lo que traía Oriana, y no quiero perder esa idea de pensarlo todo en este momento. A mí me parece que si hay algo que yo quisiera que esta materia pueda dejar es volver esto que repasamos a estos momentos, ¿no? En esto del músculo de la memoria y en esto de qué huellas perduran y cuáles tomamos. Porque digo, esta propuesta de la 1420 o estas primeras acciones fueron en marcos de un Estado liberal oligárquico. Digo, pensemos qué modelos de país se pensaban, qué modelos de acumulación estaban esperando en esas propuestas, qué modelo cultural, ¿no? Promovían, era el ciudadano. Bueno, esas aristas me parece que a mí son las que yo quisiera que pudiéramos tomar a través de estas historias, ¿no? De estos relatos, y además la fuerza de pensar las aulas como un laboratorio, eso me parece de una potencia, ¿no? Y una posibilidad, esperanzadora también. Algo de todo esto me viene de lo que ha ido saliendo. ¿Alguien más que quiera abrir el micrófono porque ya en unos minutos, para respetar nuestros horarios, también creo que iríamos cerrando? ¿O sabe algo más? Ahí al Lili. A ver si... Hola a todas compañeras. Bueno, yo como ya una docente jubilada y habiendo estudiado también la licenciatura, me trae a mí en estos momentos toda esta conversación, ¿no? Tan de decir y de marcar. A mí me queda mucho la docente madre, que yo con mis experiencias digo que más o menos se puede romper eso en los años 80, 1980, con las primeras luchas de las docentes, con la lucha en las calles de los sindicatos docentes. Entonces, donde pasa ahí un poco esto que decíamos todo, a mí me resuena esto de la docente madre a decir trabajadora de la educación. Tomar ese nombre fue, y lo siento, y lo hago carne porque lo hice carne, de cambiar también ese speech que yo venía, fui educada, y todos tenemos algo tan arraigado de esta ley de la 1420. Piensen ustedes que aún en muchos de los casos existe al pie de la letra.
¿no? Esto que decía la compañera, que el taxista decía, bueno, yo lo viví muchas veces en las calles. Se paraban y nos gritaban cuando estábamos en una manifestación, vayan a trabajar, su lugar está en el aula. Y no acá, pero también es esto, como dice la compañera Sabrina, de decir, bueno, ok, voy a darle la leche, pero el gobierno no me la está dando para repartirla. O sea, hay tantas aristas en esta lucha. Pienso que seguirá siendo una lucha de los docentes, porque quizás, Sabrina, siempre los colegios van a ser el laboratorio. Siguen siendo actualmente, fíjate vos. O sea, ¿qué pasa si no le doy de comer al chico en la escuela? Es un laboratorio, no sé, se me ocurre pensarlo, ¿no? ¿Qué pasa si no les reparto la merienda? A ver cuánto más ignorantes pueden ser si no. Pues, en fin, todos sabemos de qué estoy hablando, no quiero hacer de esto mucho bochinche porque me voy del tema, pero a mí me parece que ahí también se rompe un poco, o hay una continuidad, ¿no?, histórica de esto de hablar de estos laboratorios, ¿no? Cambian de nombre quizás, se me ocurre pensarlo en voz alta con ustedes, pero con otras, de otras maneras. Pero bueno, en eso estamos todas las mujeres. Gracias, Sabrina, y a vos, Vicky, por esta. ¿Puedo decir por ahí algo chiquito como para cerrar ahí? ¿Perdón? No, quería decir cerrar algo con algo chiquito. Si querés cerrar tu micrófono. Gracias por traer como como poner ahí como más claramente en el centro, y volver al ejemplo de Oriana, ¿no? Porque mientras te escuchaba hablar pensaba, bueno, a ver, hay que pensar, siento que estamos en un contexto en el que hay que volver a lo más fundamental de definir conceptos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿será que si la imagen de la docente madre significa o iguala a la idea de la docencia por vocación y por amor al arte, que eso es lo que parte de las élites querían, digamos, a fines del siglo XIX como implantar? Digo, esto que el taxista decía de no abandones a tus niños ni vayas a pelear por un salario, bueno, entonces esa no, ¿no? Esa maternidad tal vez, bueno, no sé, me parece que no. Ahora, si la maternidad o esa docencia maternalizada sirve para centrar la humanidad de los niños y las niñas, entonces tal vez esa maternidad sí, ¿no? Como que entonces, digo, por esto digo, volver a lo básico y definir conceptos. Em, Porque a mí me parece que ahí estas maestras estaban haciendo algo muy potente que tenía que ver con humanizar a las niñeces. Y ahora creo que en este momento en Argentina, en donde pareciera que se quiere volver a cierta idea media, no necesariamente bien historizada y contextualizada de lo que es el liberalismo o lo que solió ser para nuestro país, em, me parece que volver a este discurso de centrar la humanidad de los niños, digo, centrar que los niños tienen que comer, em, es o puede ser también una herramienta de debate y una herramienta del discurso político, ¿no? Y es esto lo que parte de las maestras que estudio estaban tratando de hacer. Decir, los niños no son una tabula rasa, los niños no vienen acá a absorber conocimientos y se van, ¿no? Hay una complejidad social, fisiológica, psicológica, orgánica del ambiente mucho más grande de lo que el Estado está queriendo admitir. Y en este momento muchas de estas maestras también estaban quejándose de que, por ejemplo, quienes hacían las políticas públicas las hacían desde las oficinas del Consejo Nacional de Educación sin tener la menor idea de lo que estaba pasando en los territorios. Y entonces, digo, ahí hay entonces algo que se puede rescatar de esa maternalización
de la docencia en el sentido de la pelea por los derechos humanos, digo, lo veo en esos términos, ¿no? No así la utilización del machismo como una forma de quitarle valor a nuestra tarea. Bueno, ya con eso ahí ya sí cierro porque ya nos fuimos de tiempo. Gracias a todos por el espacio y por nada, por la escucha. Gracias, Sabri, por tu tiempo, por ayudarnos a pensar, por problematizar también parte de los contenidos que queremos compartir. Ahí me parece que la política educativa es un territorio de disputa, de pujas de intereses, ¿no? Y que siempre volver a las huellas de cómo se construye nos ayuda a eso, a pensar este presente. Y de lo que se trata también, me parece, pensando en los debates que nos habilitan, también es siempre que estamos compartiendo contenidos, no opiniones. Digo, me parece que hay algo que también es importante en esto de volver a las definiciones, estamos trabajando por cumplir leyes, se pide y se trabaja en ese marco, digo, y ahí me parece que lo que suma a pensar a la política también como una respuesta y una garantía de derechos para las sociedades para las que está pensada y para las que se pone en marcha, ¿no? Profundizando su sentido político, no solo como una serie de acciones para desarrollar algo, sino también en la disputa de lo que plantea y de lo que propone. Así que bueno, sin mucho más, les agradecemos. Gracias Lili, gracias Oriana, Luisina, Débora, Leandro, Mara, Claudia, Adriana y sobre todo Sabrina. Vamos a dejar esto en el espacio del aula. Espero que estén pudiendo avanzar con tranquilidad en el trabajo, si nos escriben. Y bueno, y gracias Sabrina. Un abrazo enorme, enorme. Después nos decís que podemos compartir, así circulamos Sí, información. por favor, muchas gracias. Compartí todos los elementos, los materiales y ahí dejé mi email también. Si querés compartir el PowerPoint también pueden ahí contactarme cuando lo requieran o lo necesitan. Y bueno, fuerza ahí en el laburo y en lo que tienen que hacer para esta materia también. Gracias, buenas noches. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos.